Muy buenas tardes, una vez más, para todas aquellas personas que de alguna forma están conectados para seguir compartiendo este interesante tema a través de la palabra de Dios, a través de los siglos. Y que el mundo celebra, pero muchas veces no somos verdaderamente conscientes del verdadero significado de este evento, de esta semana. Así que vamos hoy a seguir abriendo la palabra de Dios para descubrir más detalles de lo preciso que es Dios al mostrar el cumplimiento de sus promesas. Y para eso vamos primero a inclinar, como siempre, nuestros rostros para pedir la ayuda divina. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por habernos acompañado en las actividades de este día, habernos librado de peligro, de accidentes, habernos dado de tus bendiciones para el sustento diario, habernos librado de enfermedades. También te pedimos que si alguna persona está padeciendo alguna enfermedad, algún dolor, que tú le asistas, que pases tu mano de sanidad sobre ellos, pero especialmente que pases tu mano de sanidad sobre su mente y su corazón, para que cada día se convierta a tu palabra. Si hay alguien que está pasando por necesidades económicas, por falta de sustento o por falta de trabajo, asístele también, Señor, pero permítele vislumbrar que en ti están los bienes materiales de esta tierra, porque solo cuando clamamos a ti, vivimos conforme a tu santa y divina voluntad, sentimos que el dolor, que la pobreza, que la miseria no son tan fuertes, porque la esperanza de que un día estaremos contigo nos llena de gozo y de ánimo para continuar la vida. Y ahora al abrir tu palabra, oh Dios, llénanos de tu Santo Espíritu para tener la claridad necesaria para entenderla. Es por Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Pues ayer estábamos terminando el segundo tema acerca de Jesús y el santuario. Y descubrimos que la Biblia da muchos más detalles de los que pensábamos con relación a Jesús, a Cristo, a Dios y sus promesas. Desde el principio de los tiempos, los hombres han querido confirmar sus promesas, sus compromisos, sus pactos, hasta el día de hoy. Cuando dos personas hacen el compromiso de hacer un negocio, de hacer una sociedad, ellos firman un documento frente a un abogado, frente a un juez, frente a un notario, que haga constar el pacto que están haciendo. Pero además de eso, muchas veces esta sociedad se hace de un logo, de un distintivo que las personas llevan en su ropa. A veces hacen gorras con ese distintivo, a veces hacen chaquetas con ese distintivo. Quizás hacen un uniforme también que lleve ese logo, que lleve ese distintivo, para que sea reconocido que pertenecen a esa asociación, a ese vínculo, a ese club, a ese negocio. Y a través de todos los tiempos siempre se ha usado estas características, que las personas quieren distinguir, que sea visto, que desde cualquier lugar por donde pase o donde esté el establecimiento, las personas reconozcan
a quién pertenece, a qué se dedica y qué cosa es. Y hoy en día, apenas sales de la puerta de tu casa, de tu apartamento, y empiezas a recorrer las calles de cualquier ciudad en el mundo, tú puedes encontrar esos distintivos. Puedes encontrar un Walmart, puedes encontrar un Superstore, puedes encontrar un McDonald's, puedes encontrar una tienda de confecciones, puedes encontrar un mall, puedes encontrar un concesionario de autos, puedes encontrar una fábrica de cristalerías, y allí están los logos y los distintivos. Y esos logos generalmente y esos distintivos representan el tipo de producto que se fabrica y se vende. Y pudimos ver a través de estos dos temas anteriores que Dios también utilizó eso mismo. Algo que distinguiera, que solamente de tú verlo, estaba sugiriéndote, estaba mostrándote, te estaba diciendo quién es Dios, sus características. Ahora, ¿qué vende? ¿Qué es lo que se vende? Ya tenemos la estructura del santuario, allí una tienda, un negocio, allí todo está, el anuncio estaba hecho, todo estaba preparado, pero ¿qué es lo que se vende? Porque solo para bonito no debe ser. Ya sabemos que los muebles del santuario, que eran hechos de materiales también muy finos y muy bellamente labrados, como estudiamos el año pasado, representaban las características también de Cristo Jesús. En los muebles del santuario se usaron la madera de acacia revestida de oro. Había otros muebles que eran puramente de oro. También se usó el aceite para el alumbrado. Se usaban panes que representaban a Cristo Jesús, el pan de vida, su palabra, la luz, el Espíritu Santo que ilumina esta palabra para que la podamos entender con claridad. El agua, que es la unción con que nosotros recibimos el Espíritu y somos lavados para limpiarnos del pecado, y Él nos transforma. Así que todo tiene un significado centrado en el ministerio que Dios hacía y está haciendo para rescatar a la raza humana. Este año estuvimos estudiando las características de la estructura. Allí estaban las tablas de madera de acacia revestida de oro, el lino, los colores del lino, las mantas de pelo de cabra y el de tejón que estudiamos ayer. Pero, ¿qué se vende? Lo más importante, y no quiero decir que no sea importante todo esto que hemos estudiado, pero lo más importante debe ser lo que se vende. ¿Cuál es el producto que nosotros podemos obtener? Y en eso se basa el tema de hoy. El Cordero. Dice Jesús, el Cordero. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo nuevamente, en el capítulo 12, un capítulo que ya hemos repasado varias veces durante esta semana. Y vamos a repetir algunos textos que ya conocemos, pero para darle la introducción al tema. Y dice Éxodo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Seguimos leyendo en el versículo 5 y 6 cuando dice: y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que aquí tenemos la introducción del tema de hoy. Había que escoger el día 10 del mes de Nisan o mes de Abib, dependiendo del idioma del calendario que utilicemos. Generalmente el mes de Nisan. El día 10 había que escoger el cordero. Y ese cordero se llevaba allí a casa y se comenzaba a examinar detalle por detalle, que no estuviera malo del estómago, que no tuviera una pata quebrada, una pezuña partida, que sus dientes estuvieran todos, su lengua limpia, que no pareciera que padecía de gastritis, que no tuviera una temperatura inadecuada, que los pelos fueran los adecuados. Debía de ser, como dice el versículo 3, perfecto. No podía tener imperfección. Y finalmente, después de examinarlo, de verlo bien, de cuidarlo con todo detalle, había que sacrificarlo el día 14 entre las 2 tardes. El mundo cristiano en general adjudica que este ritual le pertenece única y exclusivamente a los judíos. Que esto fue dado solamente a la nación judía. En primer lugar, quiero aclarar que la nación judía apenas es una de las 10 tribus del pueblo de Israel. El pueblo judío son los descendientes de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, que es Israel. Así que cuando estaban en el monte Sinaí, que Dios estaba dando estas ceremonias para la práctica del pueblo, no solamente allí se encontraba la tribu de Judá, se encontraban las 12 tribus de Israel. Entonces debemos suponer que todo el pueblo, llamado el pueblo de Israel, recibió estas mismas normas, estos mismos principios. Así que podemos utilizar de manera un poquito más generalizada el nombre de que estas normas que se escucharon allí, que se recibieron de parte de Dios por mano de Moisés, las recibió el pueblo de Israel. Por supuesto que hoy el pueblo de Israel está diseminado por todas las naciones de la tierra y solo queda ese pequeño grupo de la tribu de Judá, que guarda aún el patrimonio con mayor claridad, con mayor nitidez, son más estrictos en las observancias de las leyes judaicas. Pero realmente estas normas, estos principios mosaicos fueron dados para todo el pueblo de Israel. Y los cristianos hoy en día dan por sentado de que estas normas, estas leyes rituales, pertenecen solamente a la etapa del pueblo de Israel. Y mi pregunta es, si esto fue dado solamente para el pueblo de Israel, ¿por qué razón la semana de la Pascua, Semana Santa, Ramadán, lo celebra los cristianos, los creyentes de todo el mundo, de todas las nacionalidades? Debe haber algún motivo extra que nosotros no conocemos todavía, por el cual todos los cristianos, no solamente los judíos o los israelitas, celebran esta fecha. Incluso muchos cristianos de todo el mundo que no tienen vínculo sanguíneo ni con judíos ni con israelitas, hacen grandes peregrinaciones en esta fecha a Jerusalén, tal como se hacía en aquellos tiempos de Jesús. Y entonces nos es más inquietante
Si nosotros los cristianos hemos descartado que esas leyes mosaicas eran única y exclusivamente para los israelitas, ¿por qué razón celebramos Semana Santa o la Pascua o Ramadán? Y encima de eso añoramos hacer lo que algunos tienen la posibilidad, ir a peregrinar en esta fecha a Jerusalén. La palabra de Dios nos enseña que esto que estaba haciendo Dios en el monte Sinaí no era una norma inicial. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, Moisés estaba en ese mismo desierto pastoreando las ovejas de Jetro, y Dios le dijo: mira, he escuchado el clamor de mi pueblo, y yo necesito que vengan a mí de regreso para que celebren culto a adoración. O sea, que era para recordar lo que se hacía siglos antes de que ellos estuvieran esclavos en Egipto. Y ahí es donde yo quiero iniciar la parte central del estudio de hoy, para que entendamos que este sistema de sacrificios no nació para el pueblo de Israel. En primer lugar, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, eran apenas 70 personas. Ni siquiera era un pueblo, era una familia, y una familia mediana para los tipos de familia que se hacían antes. Así que empecemos a estudiar la historia para realmente descubrir si este hábito de sacrificar un cordero comenzó allí en Egipto o desde mucho tiempo atrás. Y para eso vamos a analizar nuevamente Génesis 3:15, versículo también que ya hemos analizado anteriormente, pero ahora vamos a ir con un poquito de más detalles. Allí dice: y pondré enemistad. Ustedes saben la discusión, el hombre se escondió, ¿y por qué te escondiste?, le dijo Dios, porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste acaso del árbol que te dije que no comí? Sí, la mujer que me diste, y la mujer, a ver, a la mujer, ¿qué fue lo que pasó? No, la serpiente me engañó. Y así sucesivamente hasta que llegamos al versículo 15. Y dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la pregunta es: ¿quién es ti? Ti es la serpiente. Por supuesto, Dios no está hablando con la serpiente. Dios está hablando con la persona que se ocultó detrás de la serpiente. Y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, iba a haber enemistad entre Satanás y la mujer. Y sigue diciendo el versículo: y entre tu simiente. ¿La simiente de quién? Tu simiente. ¿Con quién está hablando? Una vez más está hablando con Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la simiente de Satanás? ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Pues la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás, es lo que produce, lo que él vende. ¿Y qué es lo que vende? Bueno, leímos en el primer tema, Génesis 2:17, que dice que el día que comáis de él, ciertamente moriréis. ¿Y qué vendía Satanás? La simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. ¿Qué fue lo que vendió? Pues vendió muerte, pecado y muerte. Eso fue lo que vendió. Eso fue lo que el hombre cosechó por haber seguido, por haber
comprado la idea, la propuesta de la serpiente, la propuesta de Satanás. Y Dios le dice, pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Ya estudiamos hace 2, 3 temas detrás que la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Recordamos allí cuando estudiamos las basas de las tablas que eran de plata, la simiente de la mujer, predicha por Isaías, y allí describe la simiente de la mujer. Así que, ¿y qué vende la simiente de la mujer? Pues la simiente de la mujer lo que vende es vida y vida eterna. Así que la simiente de Satanás, de la serpiente, lo que vende es pecado y muerte. Y la simiente de la mujer, Cristo Jesús, vende vida y vida eterna. Y termina diciendo el versículo, esta te herirá en la cabeza. Y sigue hablando con Satanás. Y le dice a Satanás, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. O sea, herirá al pecado y a la muerte en la cabeza. Le dará una herida mortal al pecado y a la muerte. Y entonces le dice a Satanás también, y tú, Satanás, la herirás en el carcañal. Cualquiera que tenga una herida en el carcañal tiene muchísimas posibilidades de salvarse. Si quiere, si busca la asistencia necesaria, si acude prontamente al médico, porque no somos como el tejón que se autodesintoxica, duerme 2, 3, 4 horas y se autodesintoxica. Pero nosotros tenemos que ir a la simiente de la mujer para ser desintoxicados del pecado y de la muerte. Ahora, cuando Jesús está hablando allí en esa discusión con Satanás y habla de la muerte, Adán y Eva, que no conocían la muerte, que no conocían la decadencia, todo era perfecto, ellos no entienden la muerte. ¿Cómo así? Y que Jesús va a morir. Era algo extraño, algo que ellos no se podían explicar. Y entonces Jesús lo hizo de una manera práctica. Tomó un cordero, lo puso allí en medio de ellos y les mostró cómo era que Jesús iba a morir. Ellos debieron sacrificar el cordero, vieron derramar la sangre. Y dice, de esta misma forma, yo he de morir para poder dar el golpe mortal en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Ella le va a hacer daño. Lo va a estar tentando, va a estar inyectando ese veneno del pecado. Y ustedes tarde o temprano, ya sea por enfermedad, por vejez, por accidente, por desnutrición, por miseria, ustedes van a morir. Pero si ustedes aceptan mi promesa, un día, aunque aparentemente estén muertos, van a ser como el tejón, porque yo voy a inyectar a través de esa herida mortal en ustedes mi poder divino
porque yo soy la fuente de la vida. Y así fue como Adán y Eva vieron por primera vez y entendieron el mensaje que Cristo le estaba dando. En el capítulo 4, el mismo libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4, encontramos otra referencia. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que los hijos de Adán y Eva practicaban este mismo rito, sacrificaban los corderos. ¿Y qué hacían? Recordaban la vida edénica que sus padres le contaban, cómo habían caído en el pecado y sobre todo la promesa, el verdadero significado de ese sacrificio. Nosotros acabamos de estudiar al principio del estudio, que estamos en el libro del Éxodo, capítulo 12. Pero en el libro del Génesis nosotros podemos encontrar 23 referencias, escuche bien, 23 referencias antes de que se hablara del pueblo de Israel, antes de que existiera el pueblo de Israel. En el libro del Génesis hay 23 referencias al sacrificio. Y podemos leer algunas de ellas. Por ejemplo, ahí mismo cerquita en el capítulo 8 tenemos otra referencia. Capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Porque quizás nosotros también somos de las personas que hemos estado influenciados pensando que esta norma, este rito de sacrificar corderos es exclusivamente para los israelitas. Pero vemos que esto fue una forma que dio Dios a la raza humana en general, desde Adán hasta nuestros días, para mostrarnos de la forma que Dios permitiría que nosotros pascuáramos. En el primer tema que dimos esta semana estábamos analizando las posibilidades de que el hombre finalmente tenga éxito en su carrera investigativa científica de darle solución a la muerte. Y cada día nos encontramos peor. ¿Por qué razón? Porque el hombre cada día es menos longevo, porque el planeta cada día se intoxica más. La industrialización del mundo lo que provoca es menos salud para la raza humana. Y la mayoría de las investigaciones que se hacen para buscar la solución de la muerte, lo que arrojan es más muerte, porque producen más enfermedades, más intoxicaciones. Y el cuerpo se debilita cada vez que hacen experimentos para inyectarle sustancias para ver si se prolonga la vida. Lo que hacen es destruir, acelerar el proceso de muerte, acelerar el proceso de destrucción. Cada día los alimentos son menos saludables. Cada día el planeta es menos saludable. Cada día las aguas son menos saludables. Así que el hombre hoy está más lejos de encontrar la posibilidad de solucionar el problema de la muerte que nunca. Pero la promesa que Dios le dio a Adán, la promesa para la humanidad, dice, la forma en que el hombre puede pascuar de pecado y muerte a vida y vida eterna es confiando en las promesas de la simiente de la mujer. Y esta promesa fue dada muchísimos siglos
podíamos decir milenios antes de que el primer israelita pusiera sus pies sobre la tierra. Estamos claros que la cristiandad del mundo adjudica la creación a Dios y que Adán es el padre de la humanidad. Y por estos textos que estamos estudiando nos podemos dar cuenta que esta promesa fue dada a Adán, el padre de la humanidad, como una promesa no para los israelitas que ni soñaban en ese momento existir, sino para toda la humanidad que voluntariamente quiere escuchar y aceptar la promesa de Dios, tenga derecho a pascuar de esta condenación en la que está sumida la humanidad de pecado y muerte, por medio de la simiente de la mujer, pascuar a vida y vida eterna. También podemos ver en el capítulo 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí otro altar. Edificó Abraham a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Nosotros podemos ver también, no voy a leer en honor al tiempo para poder avanzar con nuestro estudio. Podemos ver también en el capítulo 13, versículos 3 y 4. También en el capítulo 26, versículo 25, en el capítulo 33. Y este sí me gustaría leerlo, capítulo 33 de Génesis. Capítulo 33, versículos 18 y 20. 18 al 20 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Or, padre de Siquén, de los hijos de Or, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Así que vemos que no solamente Abraham, sino también Isaac, sus hijos, Jacob y todos aquellos que se acogían a la promesa de Dios, hacían de esto un hábito permanente, y donde quiera que edificaban su casa, donde quiera que vivían, junto con la casa edificaban el altar allí donde se reunía la familia para recordar las promesas de Dios. Una y otra vez, todos los días, recordaban la misma promesa. Y yo quisiera preguntarle a los oyentes en cualquiera de los canales por los cuales estén conectados: ¿es que tú tienes ese lugar como cristiano, como creyente en Dios, donde regularmente te sientas a hacer tu comunión con Dios, a recordar sus promesas, a pedirle que te dé más claridad de todo lo que Él tiene en su palabra para nosotros? ¿O solamente en fiestas
como Semana Santa la utilizamos como un evento festivo? ¿Qué simbolismo, qué significado tiene para ti estos días? El verdadero motivo, el verdadero significado de esta semana se ha perdido. Las familias se reúnen después de mucho tiempo, quizás sin verse, o quizás lo hacen regularmente, pero aprovechan una oportunidad más para hacer una cena familiar, para compartir. Quizás coincide con vacaciones para poder viajar y reunirse junto a la familia. Y allí conversan de cómo le ha ido la vida, cuánto ha prosperado o cuánto ha perdido, sus luchas, sus problemas, quizás a conocer nuevos amigos. Y pasa una Semana Santa más sin el verdadero motivo, sin la verdadera enseñanza. Por eso Dios dejó un logo, una distinción, una marca registrada, un santuario que cada uno de los materiales que existía allí anunciaba a gritos, pregonaba a gritos, hacía el marketing perfecto. Confirma de que la simiente de la mujer con estas características sigue confirmando a la humanidad que en la simiente de la mujer hay salvación y vida eterna. Me gustaría ir al capítulo 23 de Levítico. Levíticos 23. Y rapidito vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas: 6 días trabajarás, mas el 7º día será reposo santo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. También pensamos que esta fiesta, esta primera fiesta que anuncia aquí el versículo 23, es una fiesta judía, el sábado judío. Pero si nosotros regresamos rapidito a Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, podemos leer: y fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiere decir que esto que está diciendo el capítulo 23 tampoco es una orden exclusiva para los israelitas. El sábado estaba instituido desde la creación y se lo dio a Adán y a la raza humana, así como también le dio la promesa de que en la simiente de la mujer había salvación y vida eterna para curar el problema de la herencia, de la descendencia de la serpiente, de Satanás. Así que el pecado y la muerte se soluciona con el antídoto de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, donde hay vida y vida eterna. Pero eso trae añadido también el día de reposo, porque está en el capítulo 2. No es un día exclusivo de los israelitas, es un día de Dios para el ser humano, para la humanidad, para la raza humana en general, porque se lo dio también a Adán, el padre de la humanidad. Así que regresemos al capítulo 23 de Levítico para continuar leyendo. Así que la primera fiesta que les recordó allí era esa. Y yo digo que el capítulo 23
Dios está recordando detalles que ya había dado, que existían. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel, 400 años en Egipto, habían olvidado, muchos no lo conocían y se le estaba recordando como pueblo de Dios. El pueblo de Dios no nacía allí. Por eso es que el pueblo de Israel, ellos dicen ser hijos de Abraham. Pero en el tiempo de Abraham, todavía todos estos mandamientos que Dios le recordó a Moisés para que se lo diera al pueblo que no los conocía porque estaban cautivos 400 años en Egipto, es un recordatorio. O sea, no son exclusivos de ellos. Estas normas, estos principios son de Dios, son las promesas de Dios. Incluye también a los israelitas, pero también te incluye a ti y a mí. Y entonces dice el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras. A Jehová 7 días comeréis panes sin levaduras. Y el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así que aquí en estos 11 versículos encontramos primeramente el sábado, una fiesta solemne. Todos los sábados son de Jehová, haciendo memoria o festividad de la semana de la creación. Así que Dios mandó a celebrar el último día de la semana como fiesta en honor, en adoración al Creador, el sábado. Pero de ahí habla acerca de una segunda fiesta, que esta fiesta lo que conmemora, ¿qué cosa es? Porque dice que a los 14 días del mes debía sacrificar un cordero entre las 2 tardes. ¿Qué cosa es la que está celebrando? Bueno, lo que nosotros llamamos Semana Pascua, pero se está celebrando precisamente lo que Dios, el día de la promesa, lo que Dios prometió. Estás condenado a muerte, pero puedes hacer fiesta porque en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y entonces ese es el significado. Y aquí dice que también el tercer día de la fiesta empezaba con los panes sin levaduras. Y dice: después del sábado, después del día de reposo, comenzarás el día de los panes sin levadura. El día 16 debía llevar las gavillas. Cuando entraran en la tierra, que cegaras la tierra, debías llevar gavillas, recoger las gavillas. Así que el día 14, el día 15 era el día de descanso, el sábado descanso de Dios, y el tercer día, el domingo, las gavillas de los sembrados de la cosecha que se había recogido. 1500 años después, el pueblo seguía celebrando esta fiesta. Ya estaba el pueblo de Israel asentado en la tierra de Canaán. Y yo quisiera revisar los detalles de estas promesas para ver si todas estas promesas que Dios dio se cumplieron según Dios lo había planificado desde los días de Adán. Y primero vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron
a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino. Con ella desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Esta historia es conocida para nosotros. En estos versículos se relata la historia de cuando Cristo entró en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Y el pueblo cantaba: Hosanna, Hosanna al Hijo de David, el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué día era ese? Ese día nosotros podemos encontrar referencias de estos mismos versículos, de esta misma historia en los 4 evangelios. Los 4 evangelios citan desde su perspectiva la misma historia. Los judíos hasta hoy se reúnen en Jerusalén desde el principio del mes de Nisán. Y según la costumbre desde los días de Moisés, ellos van allí a purificarse. Hoy no está el santuario allí, hoy no hacen sacrificios, pero van allí a orar, a purificarse, a limpiarse de sus pecados. Porque el día 10, ellos deben de estar en un retiro espiritual profundo. Ellos y sus familias. Qué bueno fuera que la cristiandad del mundo que celebra la Pascua no solo dedicara a compartir con sus amigos y sus amistades, sino que también tuvieran ese retiro profundo de encuentro con Dios, en de ajustar nuestras cuentas con Dios, en conocer cada día más cuál es su voluntad. Pero resulta que este día que Jesús llega allí a Jerusalén es el día 10 del mes. Y como hemos estudiado en el capítulo 12 de Éxodo, el día 10 era necesario que se escogiera el cordero. En los tiempos de Jesús, 1500 años después de que Moisés había instituido esta ceremonia en el desierto, se seguía practicando esta costumbre. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, con algunos sacerdotes más, salía de Jerusalén y descendía hasta Belén el día 10, según la costumbre, lo que estaba establecido. Y allí, entre los mejores criadores de corderos, de ovejas, ellos examinaban y escogían la más perfecta. Y entonces subían de regreso de Belén a Jerusalén. Y cuando esta ceremonia se realizaba, todos los israelitas y todos los extranjeros que iban allí a contemplar aquella fiesta hacían una larga procesión desde la entrada de la ciudad, desde la puerta de la ciudad, que se llama la puerta del perdón, es la puerta que está cerrada, la puerta este, la que da hacia el monte de los olivos. A partir de esa puerta y al exterior de esa puerta se reunía una cantidad extraordinaria de personas. Y de ahí había una procesión a ambos lados de la calle, desde la puerta hasta el templo. Y año tras año, cuando el sacerdote llegaba allí, el pueblo y los sacerdotes comenzaban a gritar: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor.
bendito el que viene, aleluya, hosanna, aleluya. Porque ellos reconocían que aquel cordero que iba en manos del sumo sacerdote representaba a Cristo, la solución del pecado y de la muerte. Y mientras el sacerdote entraba en la ciudad y caminaba lentamente con un paso elegante, llevando el cordero que representaba a Cristo, el pueblo cantaba, aleluya, hosanna al hijo de David, hosanna, aleluya, el hijo que viene. Y así pregonaban un fuerte pregón. Pero aquel día, cuando Jesús monta en el pollino, los simpatizantes de Jesús, que habían visto su ministerio, que habían compartido con él las verdades del evangelio, que habían reconocido que lo que habían dicho los profetas se había cumplido delante de sus ojos, que Jesús cumplía los requisitos de la promesa. Y aunque sea un versículo, vamos a leer. Vamos a regresar nosotros, como de costumbre, al libro de Isaías, uno de los profetas más grandes. Podemos leer en Isaías 53, 6 y 7. Isaías 53, versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El pueblo de Israel veía en Jesús, muchos de ellos veían en Jesús aquel cordero que habían practicado durante años el sacrificio en la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús se aproximó a la puerta de la misericordia, a la puerta del perdón, a la puerta de las ovejas, esa puerta que hoy está cerrada en el muro oeste de Jerusalén, algunos comenzaron a gritar: hosanna, hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y toda la multitud repitió el mismo pregón que habían estado pregonando durante 1500 años: hosanna, hosanna al hijo de David, hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando las personas miraban esperando ver al sacerdote que venía con el cordero, se había hecho la misma ceremonia. Jesús, en cumplimiento de sus promesas, que el día 10 debía ser escogido el cordero pascual, el verdadero cordero de Dios, el cordero que permite que no solamente los israelitas, sino los seres humanos de todas las épocas puedan pascuar de pecado y muerte a vida y vida eterna por la sangre del cordero. Y cumpliendo así las expectativas de su promesa, Jesús marchó montado en un pollino hasta la entrada del templo. Si tú quieres saber más acerca de esta historia del cumplimiento de las promesas de Dios, te invito a que mañana a esta misma hora, a las 6:30, te encuentres acá para seguir compartiendo la hermosa experiencia del cumplimiento de las promesas de Dios. Te invito a inclinar tu rostro para tener una oración. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Porque tal parece que en los que estamos descubriendo en tu palabra, tú has sido fiel. Queremos confiar en ti. Danos el poder de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones, para que cada día pueda sembrarse de una manera más sólida, dándonos fe y confianza en tus promesas. Y el día que tú decidas venir a buscar a tus hijos, nosotros estemos
entre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.